Bienvenidos jóvenes a otra clase de dibujo técnico 2. En esta ocasión continuaremos con el tema 3.1, cortes y tipos de corte. La agenda a desarrollar el día de hoy son la clasificación de los cortes, definición de corte total, un ejemplo de este, clasificación del corte total, definición de corte total longitudinal y corte total transversal y algunos errores comunes del sistema de vistas en corte. Iniciemos. Los cortes se pueden dividir en 4 tipos básicos y que están normalizados por el sistema de vistas múltiples. El corte total, el corte por planos paralelos o corte escalonado, como en algunas literaturas lo llamamos, corte oblicuo o corte girado, el corte al cuarto o corte medio. El corte total es el producido por un plano que atraviesa totalmente la pieza, dejando solamente en vista exterior las aristas del contorno. Aquí tenemos un sistema de vistas normal, como ustedes pueden observar, la cual sigue el sistema de vistas múltiples, por eso tenemos el símbolo del ISO-E, y entonces estamos diciendo que esa podría ser la frontal y la inferior. La frontal la que está abajo y la inferior la que está arriba. Y ese es el bloque representativo cuando no se le ha aplicado ningún corte. Cuando nosotros aplicamos un plano de corte, nosotros tenemos el plano de corte o secante en la pieza o bloque y tenemos unas flechas, que las flechas son la dirección de lo visual. Y cuando decimos la dirección de lo visual es desde donde nosotros podemos ver el corte. Esto es importante porque en el sistema de vistas nosotros vemos la flecha e independientemente estén arriba o abajo del plano de corte, en esta ocasión están abajo, no me interesa eso, sino la dirección de esta flecha. Y estas en este momento están apuntando hacia arriba, por lo cual nos indica que el corte va a poder ser visible solamente si nosotros nos ubicamos abajo de la pieza, o sea, va a ser visible en la inferior. Ahí es como cuando nosotros cortamos e imaginariamente desaparece la otra parte y nos queda el corte o la parte de la pieza donde nosotros estamos viendo. Aplicando el mismo corte ya a la vista tenemos la frontal, el plano de corte, lo visualizamos. Recordemos que en el sistema europeo nosotros tenemos el objeto real, el plano de proyección después del objeto real. Visualizamos, proyectamos y abrimos. Por lo tanto, esa es la posición que nos queda. Vemos el achorado que corresponde, todo lo que era oculto se volvió visible. Y esto, tal cual está ese sistema de vistas, es lo que nosotros llamamos sistema de vistas en corte. La clasificación del corte total, este puede ser un corte total longitudinal y un corte total transversal. Veamos cada uno de ellos. El corte total longitudinal es el que se obtiene en cuerpos o piezas según la mayor medida de los mismos. O sea que el plano de corte va a estar atravesando la mayor medida del mismo. Ahí tenemos un sistema de vistas normales donde es un ISO-E, aplicamos un plano de corte. Veamos a la pieza y al sistema de vistas. Recordemos que veamos en el sistema de vista, hemos identificado este plano de corte con el nombre AB, el cual debe de corresponder cuando nosotros coloquemos ese mismo nombre en el corte. Aplicando en sí el corte a la pieza, nos queda esa parte y cuando nosotros ya lo aplicamos al sistema de vista, recordando que la dirección de la flecha me está diciendo que yo lo voy a poder ver desde la parte inferior. Por lo tanto, visualizamos, proyectamos y abrimos. Tal cual lo explica el sistema de vistas múltiples en el sistema europeo. Si el cuerpo o pieza es de revolución, para que exista un corte longitudinal, el plano de corte pasa por el eje longitudinal de dicha pieza. O sea, si aplicamos ese plano de corte, el corte estaría ahí. Ahí tenemos la pieza completa, aplicando el plano de corte,
Y ahora cortemos la pieza. Acordémonos que la flecha me está diciendo la parte que queda, la otra imaginariamente la retiramos y esta desaparece. ¿Por qué imaginaria? Porque esto no tiene que afectar la vista donde nosotros estamos aplicando el plano de corte. Simplemente es imaginariamente que eso lo quitamos, pero cuando nosotros tenemos la vista frontal, que es donde estamos aplicando nuestro corte, esta queda intacta. Aplicando el corte dentro del sistema, ahora tenemos el sistema de vistas en corte. Entonces, recordando lo que debe de llevar, nunca se nos debe de olvidar el símbolo de proyección, porque eso nos está diciendo la dirección de lo visual y la posición exacta que debe de llevar el corte. Si nosotros lo vemos desde la lateral izquierda, significa que como en ISO-E la lateral izquierda se representa a la derecha, por eso es la posición. Recuerden que está el observador, el objeto y el plano de proyección. Luego abrimos. Ahí tenemos el sistema de cortes. Nosotros hemos identificado el plano de corte con el nombre AA, por lo tanto, la identificación en sí del corte también se llamará corte AA. Esto se debe a que puede existir más de un corte en una pieza. Corte total transversal. Es el que se obtiene en cuerpos o piezas según una de sus medidas menores. Ahí tenemos el sistema de vistas y tenemos la pieza. Aplicando el plano de corte sobre la pieza, la cortamos, colocamos el plano de corte dentro de nuestro sistema de vistas y acuérdense que la dirección de la flecha me dice la parte que queda o desde donde se puede visualizar el corte cuando ya estamos hablando del sistema de vistas. Ahora ya tenemos el sistema de vistas en corte. Como el plano de corte me estaba, la dirección de este me estaba señalando la lateral izquierda, por lo tanto, como es un sistema europeo, la posición de la lateral de izquierda es a la derecha de la vista frontal. Recuerden, visualizamos, proyectamos y empujamos para poder abrir el cubo. Esto es un recordatorio del sistema de vista múltiples. Ahora, si el cuerpo o pieza es de revolución, va a ser un corte transversal cuando el plano de corte es perpendicular al eje longitudinal. Ahora, apliquemos dicho plano de corte a nuestra pieza. Ahí lo tenemos, sería el plano de corte, lo hemos denominado BB. Cortemos ahora, o por lo menos lo que imaginariamente debemos de visualizar. ¿Y cómo nos quedaría aplicando esto a nuestro sistema de vistas? Ok, ahora tenemos un ejemplo. Ahí tenemos, si nos diesen un bloque, en esta ocasión he dejado que se visualicen las ocultas para que ustedes puedan ver la forma interna de las piezas. Entonces, con esto nosotros podemos sacar un sistema de vistas normales, en el cual, ahora para cambiar un poco, hemos decidido colocar el sistema americano, que es donde se visualiza la frontal y la inferior, si nosotros lo queremos ver desde esa posición, donde en la parte de arriba está la frontal, por lo tanto la vista que está abajo sería la inferior. Aplicando un plano de corte, que le llamaremos a ese plano o lo identificaremos con el nombre AB. Ahora, imaginariamente, la dirección de las flechas me dice la parte que queda, la otra parte, imaginariamente, como hemos dicho, ¿verdad?, desaparece. Y cuando nosotros aplicamos esto al sistema de vista, recordemos que la dirección de la flecha solamente nos dice la dirección de lo visual, o sea, hacia dónde se va a ver el corte o la parte que imaginariamente queda. Por lo tanto, nosotros están hacia arriba, significa que lo vamos a poder ver desde abajo o desde la vista inferior. Por eso nos queda de esa manera. Bueno, ya he explicado esto, ahora veremos algunos errores en el sistema de vistas en cortes. Ahí tenemos la representación correcta, tal cual la hemos visto en la parte izquierda de la presentación, y tenemos unos errores que comúnmente cometen. Entonces, los voy a dejar pensar un momento a que identifiquen
el error. ¿Ok? Ya lo identificaron. Como pueden ver, hay una omisión de una vista o de una línea visible, porque cuando nosotros cortamos esa pieza, aunque sea imaginaria, la estamos cortando, ese cambio de dirección nos provoca esa línea. Por lo tanto, ese es el error. Veamos ahora, identifíquenlo. Sí, falta la mitad de la vista principal, porque estamos aplicando un corte como que si la pieza de verdad la estuviésemos cortando. Y recordamos que el corte solo es imaginario. Por lo tanto, nosotros no debemos de omitir esta parte. El error dice que es el corte no debe afectar la vista donde aplicamos el plano de corte. Veamos otro error. ¿Lo identificaron? Sí. Ahora, como ustedes habrán notado, no cambiamos de líneas ocultas a líneas visibles. Sigue siendo líneas discontinuas cuando deben de ser líneas continuas. El error radica en no cambiar a líneas visibles, las que son ocultas o las que están afectadas por el corte. Veamos otro error. ¿Ok? Identifíquenlo. Muy bien, espero que se hayan dado cuenta que el achurado, la dirección de este, en los dos lados cambia, como que si fueran dos piezas distintas cuando es una misma pieza. Recordemos que el achurado en una misma pieza debe de tener la misma separación, la misma dirección, el mismo grosor de mina, todo debe de ser igual. Ahí el error nos dice que es invertir la dirección de la achurada en una misma pieza. Ahora veamos otro error. ¿Ya lo notaron? Sí, la dirección de la flecha ha cambiado. También la posición, pero eso no nos interesa tanto. Puede estar abajo la flecha del plano de corte, pero lo que nos interesa es esa dirección. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el corte va a poder ser visto desde la superior, no desde la inferior. Por lo tanto, el corte debe de ser visualizado en la vista superior. Debió haber cambiado la posición de las vistas. O como dice ahí, vea, no respetar el sentido de visualización del corte. Otro error, por favor, identifíquenlo. ¿Ya lo identificaron? No identificamos ni el plano de corte ni el corte en sí. Como pueden visualizar, el plano de corte lo hemos denominado AB, ustedes lo pudieron haber denominado AA, BB o como ustedes creyeran conveniente, y tampoco el corte ha sido identificado. Veamos otro error. ¿Encontraron el error? Sí, todo está de igual forma. Lo único que falta es el símbolo del sistema de proyección en el cual nosotros estamos trabajando. Recordemos que todos los cortes es un sistema normalizado, la cual sigue el sistema de vistas múltiples. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar en ISO A o ISO E, debemos colocar el símbolo de proyección para que la persona que esté leyendo nuestro, ya sea croquis o nuestros planos ya terminados, puedan saber en qué sistema nosotros estamos trabajando. Y con esto damos por terminada la clase. Gracias por su atención. Los veo en la próxima.